Buenos días, por ahí, Sonalí. Buenos días, Dariana. Hola, profe. A ver, mi país, no sé, ¿qué pasó? Análisis semiótico. Entiendo que de repente, signos, sí, vamos a hablar hoy día de relaciones semánticas, sí, sí llegamos. Buenos días, Isabel, Silvestre. Buenos días, Chagray. Buenos días, Rivera, Daisy, Camila, Cerquén, Jefferson. Muy buenos días con todos. La separativa, yo lo tengo acá, a ver, permíteme. Ya no te preocupes, yo la abro, la separatita aquí, ¿sí? A ver, vamos con lo nuestro el día de hoy. Déjame abrir tu separatita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, como un puntito. Ah, ya, no, no te preocupes, yo la tengo ya. Ah, ya, vamos a llegar a esto. Ah, sí, llegamos a relaciones semánticas. Sí, tienes razón. Muy bien. A ver, vamos por aquí. Comenzamos. A ver, dentro de nuestro repaso del día de hoy, vamos a hablar lenguaje, funciones, lengua. Veo que también nos han propuesto lenguas americanas, multilingüismo y relaciones semánticas. Para la próxima. ¿Ya? ¿También? Sí. En la Coluto también te puedo explicar. Sí, no hay problema. Pero me es raro que... Extraño. Ya está bien, lo voy a explicar también. De hecho. A ver, vamos por aquí. Permíteme primero. A ver. Muy bien. Propongo por aquí repaso total. Comenzamos. Primero voy a abordar los temas de manera para con todos poder ir trabajando parte de la separata. A ver, permíteme. Muy bien, a ver, comenzamos. Sí, Brenda, y sabes, te lo voy a mandar también de manera personal para que tú lo puedas ver ahí. Susana, ¿a mí puede hacer un ejemplo de holoнимia? Sí, sí lo puedo hacer. Si tú necesitas más ejemplos, también te lo puedo mandar con tu tutora. Igual voy a hacerlo también aquí en la pizarra.
Sí, de hecho, sí, nos faltó tiempo. Sí, lo voy a explicar. Listo, Grace, vamos por aquí rápido entonces. Bien, chicos, vamos a comenzar. En el caso del lenguaje, hay que recordar que esta es la facultad exclusiva del ser humano. Permítame correr en esa parte porque creo que ya lo manejamos. Facultad exclusiva del ser humano. Y este lenguaje sabemos que cumple diversas funciones, ¿cierto? Así que de manera rápida, señores, vámonos para las funciones. Funciones del lenguaje. Estas funciones se relacionan con quién. Hazme recordar. Primero, yo tenía una función que se llamaba expresiva, también conocida como emotiva o también conocida como sintomática. Dime, ¿con qué elemento de la comunicación se relacionaba? Te leo, rapidísimo para poder llegar a todas las consultas que me están haciendo por el chat. Emisor, correcto, muy bien. Y lo que va a buscar, la palabra clave, ¿cuál era? Lo que busca el hablante aquí es mostrar su subjetividad, es decir, mostrar su alegría, mostrar sus emociones, ¿cierto? Ejemplo, si me dicen por aquí, qué alegría verte. Muy bien, allí lo tenemos. Qué alegría verte. Listo. Ya, profesora, qué alegría, suficiente, ¿ya? Luego tengo la otra función que se hacía o se relaciona con qué? Con el receptor. ¿Recuerdas cómo le llamaba esa función? Mi punto de vista, claro, Susana. ¿Cómo lo llamo yo el que se relaciona con el receptor? Hazme recordar. Función conativa o también conocida con el nombre de apelativa, correcto. Y esta se relaciona con el receptor. ¿Qué es lo que busco? Lo que yo busco es, en este caso, nosotros decimos, bueno, pues persuadir al receptor. ¿Y cómo lo persuades? A través de orden, a través de juego, por ejemplo, o también a través de preguntas. Cuando te dicen, eh, ¿sabes cómo es? ¿Qué está buscando de tu persona? Una respuesta. Entonces, cuando hay preguntas, también suele presentarse la función apelativa. ¿Sí? Ya está. Otra más. Función que se relaciona con el referente. ¿Cómo se llamaba esa función? Claro, muy bien, Susanita, muy bien por ahí, Sonalí, muy bien. Muy bien, Yerena. Cuénteme, ¿cómo era? Referencial, correcto, Brenda Bella. Función referencial o también llamada representativa o también llamada denotativa. ¿Sí? Función referencial, función representativa o también llamada denotativa. Y esta se relaciona con el referente. ¿Qué es lo que busca? Netamente informar. Ejemplo, es objetivo, no va a importar el punto de vista de la persona aquí, ¿no? Es netamente objetivo. Ejemplo que yo podría dar, eh, se me ocurre, señores, en abril serán las elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solamente informando, algo objetivo, ¿sí? Listo. Ahora, función que se relaciona con el canal. ¿Quién me lo dice? Canal, canal, canal. Excelente, muy bien. Fática o también llamada de contacto. La función fática o también llamada de contacto se relaciona con el canal. ¿Y qué es lo que busca? Busca que éste se mantenga, tenga un buen inicio, un buen cierre. Sí, efectivamente se relaciona con el canal. Por ejemplo, cuando nosotros decimos hola o cuando alguien te dice buenos días, ¿me escuchas? ¿Están allí? Hola, ¿está allí? Ya está. Bien. Listo, estoy corroborando si el canal está funcionando. Luego tengo otra función que se relaciona con, me está faltando, a ver, código, ¿cómo se llama con la de código? Bre, ¿quién está por aquí? Rivera, muy bien Rivera, muy bien Sonalí. Metalingüística, también correcto Sonalí, Grace, correcto Yerena, correcto Brenda Hermosa. Es función metalingüística o también llamada metaverbal, ¿cierto? Metalingüística o también llamada metaverbal. Y efectivamente se relaciona con el código. Lo que busca es que tanto emisor y receptor conozcan el mismo código. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, se me ocurre por aquí, eh,
El sustantivo es núcleo de la frase nominal. Allá, si me dicen de esta manera, ¿qué está buscando? Que tanto tú y yo empecemos a trabajar con la misma definición de este código. El código, o sea, el sustantivo, va a ser el núcleo de la frase nominal. Entonces, ahí tengo la metalingüística, todo lo que son definiciones del curso de lenguaje. Asimismo, cuando me hagan correcciones de algunas palabras, ya sea en la escritura o en la pronunciación, va a ser metalingüística. Por otro lado, tengo la función que se relaciona con quién, pues con el mensaje. ¿Y a esta cómo la llamabas? Excelente. Poética, estética, literaria, artística, bien. Correcto, Rivera y Elena Grace de Araceli Bella, correcto. A esta le llamamos función poética o también conocida con el nombre de estética. Y lógicamente se relaciona con el mensaje porque lo que busca es adornar el mensaje, busca que este mensaje eh, cautive, ¿no? Cautive. ¿Y cómo lo cautivas? A través de figuras literarias, a través de una buena sonorización. Entonces, así yo voy recordando. Ejemplo de repente por aquí, rapidísimo nada más. Si a mí me dicen en el caso de, a ver, pensemos, quien madruga, Dios lo ayuda. Ah, profe, ¿qué pasa? Justamente en estos refranes es lo que a mí me va a permitir entender cómo es esta función poética. ¿Sí? Hasta aquí, en funciones de lenguaje, ¿hay un problema? ¿Hay una dificultad? ¿Todo se entiende? Coméntame para poder ir avanzando. ¿Sí? A ver, dime, ¿hay una duda respecto a funciones? Sí, bien, todo se va entendiendo. Bien, Susana, bien, Silvestre. Gracias, gracias, Grace. A ti, hermosa, más bien, más bien. Me ayudan mucho sus preguntas, chicos. Y quizás yo te voy a pedir algo. Si en caso no logro en esta clase en vivo, con toda la confianza, escríbele a tu Mara y yo te remito mediante un audio, te respondo o te escribo, ¿sí? Bueno, le digo, le doy a tu Miss y ella te remite a ti. Así va a ser, ¿sí? En caso todo tengas dudas. Con toda la confianza. Sé que a veces el tiempo se nos es corto y si algo falta, por favor, con toda la confianza, hazle llegar que yo sí respondo. ¿Bien? Ahora, vamos con lo otro. Profe, pero eso no basta. Una vez que tú hablas de las funciones, hay que recordar, lenguaje es facultad exclusiva del ser humano y este reúne ciertas características, ¿recuerdas? Primera característica, ¿cómo le decía el lenguaje? A ti, Silvestre. Gracias, más bien. ¿Cómo es la primera característica del lenguaje? Muy bien, es universal porque todos nacemos con esta facultad, lógicamente innato por Noam Chomsky, bien Susana. Bien, Yerena, ¿qué más? Biarticulado, correcto, Susana. Primera articulación, porque es una de las preguntas que a veces viene en teoría. Primera articulación, ¿quién era? Tu primera articulación. Primera articulación. Ya se quedaron, ya se quedaron. Morfemas. Primero es morfemas, no se olviden, muy bien Silvestre, morfemas. Y la segunda articulación son los fonemas, correcto. Por ahí también me dijeron que otra de las características del lenguaje, ¿cuál viene a ser? Viene a ser es que este es racional, ¿no? ¿Qué también decimos del lenguaje? No solamente decimos que es racional, universal, innato, de articulado, me dijeron por ahí, ¿qué más? Biplánico, ya, tiene dos planos. ¿Cuáles son sus planos? Lengua y habla. Y ahí es donde me voy a centrar. En esas características de lengua y habla, perdón, en esa característica de biplánico, vamos a centrarnos un poquito en lengua y habla. ¿Sí? A ver, permíteme. Vamos a centrarnos un poquito en lengua y habla. A ver. Entonces, yo sé que el lenguaje reúne, en este caso, se hace plausible en en dos planos, en la lengua y el habla. Entonces, basado en esta característica de que el lenguaje es biplánico, yo voy a decir, tengo que tener muy en cuenta las diferencias entre estos grupos, porque son preguntas que suelen venir, ¿sí? A ver, permíteme un momento. Yo trabajo por aquí. A ver.
Y por aquí ya está. A ver, entonces, decíamos, sus planos son lengua y también lo es el habla. Entonces, bajo esa consigna, yo digo, ¿qué es lengua? ¿Qué viene a ser o qué significa lengua para nosotros? ¿Qué es lengua para ti? Lengua viene a ser un conjunto de qué. A ver, comenzamos. Ajá, lengua y habla. ¿Qué es lengua, chicos? Ya sabemos que el lenguaje es diferente de lengua. La lengua se aprende. El lenguaje nacemos con este. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lengua? Sí dice signos, sí, conjunto de signos. Entonces nosotros decimos por aquí, la lengua es el conjunto de signos, ¿cierto? Que sean establecidos de manera convencional por una comunidad. ¿Y el habla qué viene a ser? Uso de ese signo o uso del sistema. Algunos lo definen también a la lengua como un sistema de signos, ¿sí? Y este va a ser uso del sistema. Correcto. Es exacto, estimada Sonalí. Dicen por ahí, de hecho, signos convencionales, teóricos. Muy bien, Yerena también. Si la lengua yo la voy a presentar netamente, yo recuerdo aquí en mi cabecita, yo digo, la lengua está aquí. Entonces, si aquí aparece lengua, esto es lengua, yo digo, ah, ya pues, si esto es lengua, habla lógicamente aquí. La lengua está en mi cabeza, ahí salen todas tus características, entonces es teórica. El habla, como lo voy a empezar a utilizar, le digo práctica. Mira los antónimos. ¿Qué más decimos? La lengua está en mi cabeza, ¿qué viene a ser? Abstracta. En cambio, el habla, que viene a ser concreta. ¿Ves? Ahí nos vamos dando cuenta. Claro, muy bien. ¿Qué otra característica dices? Teórica, abstracta. ¿Qué más puedo mencionar? A ver, falta. Esta será así. Una comunidad lo maneja y no una persona. Muy bien, correcto, Ortega. Por lo tanto, será social. Y esta será individual, correcto, porque esto depende de la persona, pues. ¿Sí? ¿Qué más decimos por aquí? Claro. Otra de las características que puedo mencionar. ¿Qué podría haber? Teórica, práctica, abstracta, concreta, social, individual. ¿Qué más? Me falta. A ver, dicen por aquí, correcto, si esta es histórica, porque vamos, de hecho, la lengua reúne historia en su evolución de muchas palabras, mientras que esta es momentánea. ¿Está? Pero todavía me faltan características. Una es psíquica, correcto, porque está en mi cabeza. Y esta va a ser psicofísica porque incluye este proceso que empieza aquí y termina, lógicamente, en la articulación. Pero falta una más. A ver, ¿qué podríamos proponer? ¿Qué me dirías tú? ¿Hay algo más? ¿Ya se acabó? ¿Falta? Es más o menos fija. Y esta que será totalmente variable. ¿Sí? Allí lo tenemos. Claro, Silvestre dice, una es latente. ¿Qué es latente? Latente es lo que está dentro, no lo veo, ¿no? Obviamente la lengua será latente y este será patente cuando lo articulo. Correcto, muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo estas diferencias, si a ti te preguntara, a ver si me ocurre, ¿quién es limitado? ¿El lenguaje o la lengua? ¿Quién era limitante? ¿Quién recuerda esa característica de limitante? Porque el limitante también es una característica de quién, del lenguaje o la lengua. A ver, respuesta. Lenguaje, correcto Rivera, correcto Silvestre. ¿Por qué? Porque es solamente para los seres humanos. Por eso es limitante, correcto. Muy bien.
Entonces, permíteme, por favor, vamos a la pregunta. Ya resolvemos, porque este repaso incluye varios temas. Primera pregunta. Ah, ¿Qué quiere ver? no hay nada. ¿No hay Ah, no, nada? estoy atendiendo, usted solito con mamita, ¿no? ¿Qué pasó? Yo también estoy con esa carita. Bien, yo también me quedé con esa carita. Correcto. Tranquila, hija, tranquila. Ese ahí es sin H, cuidado, cuidado. Sí. Bien, Susanita. Susanita nos dice la C. De hecho, dice, consideradas las características distintivas, ¿con qué alternativa se relacionan las ideas de momentánea? Momentánea. Si es momentánea, es efímera, dura poco tiempo. Práctica y dice por aquí, psíquica como física, o sea, psicofísica. Ahí está. La respuesta, habla. Correcto, muy bien. La respuesta es habla. Muy bien. Vamos a la pregunta creo que número 3. Vamos a la pregunta 3, por favor, porque la 2 vamos a trabajarla aquí por variaciones. Dime, por favor, la alternativa de la pregunta 3. ¿Cuál sería? Vamos, pregunta 3, ¿qué sería? Avioncito, por ahí me dicen, por ahí. Avioncito, apelativa, apelativa. Ujú. Bien. ¿Hasta cuándo abusarás, Catalina, de nuestra paciencia? ¿Por cuánto tiempo aún hemos de seguir siendo juguetes de tu insensatez? ¿A qué extremo irá a llegar tu temeridad sin límites? Claro, tú dices, profe, si hay preguntas que está buscando de mí una respuesta, por lo tanto que es apelativa. Muy bien, Susana Ortega Rivera, excelente respuesta, muchachos. Muy bien, alternativa A, correcto. Vamos ahora, por favor, a ver si habría una pregunta más acerca de funciones. Creo que ya no. Ya puedo ir avanzando. Déjame ver. No, ya no. Entonces, avanzamos, chicos, avanzamos. Una vez que hemos hablado acerca de lengua y habla, ahora, nosotros sabemos que la lengua tiene variaciones. Entonces, permíteme, por favor. A ver, la lengua tiene variaciones. En ese aspecto digo lo siguiente. Permíteme. Hablemos acerca de las variaciones de la lengua. En las variaciones de la lengua yo tengo tres tipos. Tres. Tengo, por ejemplo, a ver, permíteme. Tengo variación diafásica, pero primero vamos a poner la diatópica, ya que es la más fácil. ¿Qué es la variación diatópica, muchachos? ¿Qué era la variación diatópica? La 2 todavía no ha dado respuesta, Astrid. Estoy esperando porque vamos a terminar primero este ejercicio. Número 1 creo que salía como respuesta la alternativa C, si mal no recuerdo. Uno sí ya lo hicimos, era la respuesta C. ¿Sí? Sí, la 2 todavía no, corazón. Y la 3 era la alternativa A. ¿Sí? A ver, cuéntame. ¿Qué es una variación diatópica? Aquí, corazón. Variación según la geografía. Claro. Palabra clave que debo recordar. Es una variación regional, dependiendo la zona geográfica en la que yo me encuentre. Es una variación regional. ¿Sí? Depende, ¿sí o no? ¿Dónde estoy? Allí lo voy a ver, variación regional. Depende de la zona donde me encuentre. Bueno, pues profesora, fácil. Usted se va a la sierra, en la sierra utilizamos mucho los posesivos. De mi tío su carro es, por ejemplo, ¿no? De mi tío su carro es. ¿Por qué? Porque en la sierra utilizamos constantemente el posesivo, es prácticamente una característica. En la selva, de repente, cuando hacemos el desorden sintáctico, de la Juana había sido su culpa. Entonces, ¿qué pasa? Estoy cambiando el orden de la sintaxis. Eso es parte de nuestro dialecto.
en la costa, muchos de nosotros comemos algunas letras. Por ejemplo, en vez de decir abogado, ¿qué decimos? Abogado. O sea, comemos la letra D, aspiramos la letra D. Algunas consonantes se aspiran. El abogado, la P. Entonces, esas de allí son parte de nuestras variaciones. Diatópica. Excelente, Silvestre, me dice, profesora, ¿es lo mismo que dialecto? Así es, ¿sí? El dialecto es la variación, ¿sí? Pero yo cuando dicen tópica, de topo, viene de región, de lugar, ¿sí? Vamos con la diastrática ahora. Diastrática. La variación diastrática es la variación social. Profe, ¿de qué va a depender? Aquí depende mucho de tu grado académico. Variación social. Puede ser muy culto o tal vez no. Va a depender aquí, ¿sí? Es una variación dependiendo de todo lo que si tú has recibido clases durante el proceso de tu vida, ¿sí? Bien. Preguntas entre diatópica y diastrática, ¿todo bien? Cuéntame, ¿se está entendiendo? La diatópica, repito, es lo mismo que el dialecto, ¿no? A ver, ¿sí? Bien, ya tengo la manito por ahí, el corazoncito, bien. Ahora, dime, ¿y si es diafásica? Ah, aquí es diferente. Aquí depende, aquí es una variación individual. Profe, ¿cómo es eso? Variación que depende del individuo. Profe, no entiendo. Ya te explico un momento, dame un momento. Variación que depende del individuo, o sea, depende de mí. Ah, ya, Silvestre, un ratito, en breve voy a añadir eso a lo que me estás preguntando. La diafástica, o en este caso, ah, ya, también se conoce, por si acaso, otros nombres, ¿ya? A este también le llamamos idiolecto, a este le llamamos también sociolecto, perdón, sociolecto, y lógicamente por ahí me dijo alguien dialecto, ¿no? Silvestre me estaba ayudando, ya está. Pero ¿qué voy con el idiolecto? Va a depender de ti. Obviamente, si tú estás con la familia, a veces no utilizamos términos formales, somos más coloquiales, hasta incluso utilizamos muchas jergas. Es que es familiar, depende de ti. Pero si tú te vas a una entrevista, ahí cambiamos, ¿o no? Y vamos a utilizar un registro más formal. Entonces, esa es la variación diafásica que va a depender del individuo, o sea, de tu persona, en qué momento vas a utilizar uno y otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tu compañero me hace esta pregunta. A ver, antes de continuar con la pregunta de Silvestre, ¿me dejo entender qué es sociolecto, dialecto e idiolecto? Por favor, confírmame. Rapidísimo. Sí, 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 ya, listo. Ahora sí, respondo a tu compañero Silvestre. Entonces, sin embargo, San Marcos, ahora, y la RAE, hacemos estos términos. Ahora utilizamos estos términos. El término siguiente, profe, pero San Marcos ya no me está preguntando por diafásico, por diastrático, no. ¿Sabes por qué? Porque ahora vamos a hablar, está preguntando de esta manera, ¿no? Dialecto estándar y dialecto no estándar. Ah, ya. Profe, ¿qué es eso? A ver, vamos, permíteme, por favor. Y te van a preguntar así. Dialecto estándar y dialecto no estándar. Entonces, cuando San Marcos pregunta esto, te está preguntando, mira, ve, esta variación que tú tienes aquí, esta variación, es estándar si se somete a las normas de la RAE. O sea, esa variación va a ser estándar si se somete a las normas de la RAE. Y aquí será no estándar cuando no cumple las normas de la RAE. ¿Estamos, Silvestre? Ah, perdón, hija, perdón. Perdón, como leí el apellido nada más. Bien, entonces, cuando esté allí. Ahora, tú dices, ah, bueno, pues profesora, si a mí me dijeran, por ejemplo, la palabra o la expresión, tú dijiste, ello, muy bien, correcto, es estándar. Pero ¿qué pasa si digo, tú dijiste? Ah, ya, profesora, claro. Yo sé que en el pasado de los verbos de la segunda persona nunca puedo añadir ese. No puedo decir dijiste, buscaste, leíste.
¿sí? Compraste allá, profesora. Cuando pasa eso, simplemente es una variación, sucede mucho en la sierra, ¿no? También aumentamos mucho la S. No solamente allí, también en la costa. Tenemos personas que dicen nadies. Bueno, pues esa variación simplemente no está cumpliendo con las normas de la RAE. A eso nos referimos. ¿Sí? De repente ahí respondo tu pregunta, hija, que me preguntó acerca del dialecto estándar y no estándar. Coméntame, confírmame, ¿sí? Lo máximo, hija, gracias. Entonces, si ya sabemos esto, podemos abordar la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, muchachos. Dice, pregunta dos, ya pregunta dos. ¿Me puede dar un ejemplo más? Sí, claro, Susanita. Antes de pasar a la pregunta, voy a dar un ejemplo más. A ver, permíteme. Eh, ya. A ver, doy un ejemplo más. Estándar. Bueno, pues profesora, a ver, podemos decir por aquí, cuando nosotros de repente escribimos, dices, sube, hay personas sube al aula y hay personas que dicen sube arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí no se cumple en la escritura en la parte estándar. Al decir sube arriba, ¿qué estoy creando? Una redundancia. Uno más. No hay primera sin segunda y sin tercera. Vamos, si yo te digo, por ejemplo, mamá te dice, ¿vacía el agua? No, no es correcto. No digo vacía. No se dice vacía. ¿Cómo debo decir? Vacía el agua. ¿Ves? Entonces, esto es lo que me dice la RAE. Una más. A ver, vamos a proponer una más. Si a mí me dicen, por ejemplo, eh, hubieron heridos. La norma dice, si tú vas a utilizar el verbo haber, este verbo que es impersonal, impersonal es que no tiene sujeto, y este se expresa en la tercera persona. Ojo, la RAE te dice, cuando tú me vas a utilizar haber y no hay sujeto, obligatorio, este se utiliza en singular, singular, tercera persona del singular. ¿Cómo debí decir? Hubo heridos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí respondo, Susanita hermosa. Gracias. A ver, tengo otra duda. Fabricio Bello, mira, cuando tú hablas de superestándar, estándar y subestándar, lo encontramos aquí, justo en esa variación social. ¿Qué sucede? Que hay personas que de repente van a tener mayor grado de estudio y van a proponerlas en el nivel superestándar, el más culto, ¿no? El estándar, el coloquial y el subestándar, aquel que de repente está cometiendo muchas incorrecciones al momento de poder hablar o escribir. ¿Dónde lo hallo? Aquí, en la variación diastrática y social. Respondo a tu duda, Fabricio, me comentas, ¿sí? Miss, cuando dicen lo caíste, ¿está mal? Sí, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. No sería ideal, ¿sí? No sería, no está bien formulada la expresión. Exacto, Silvestre, como subtemas. Así es, hija, como subtemas. Ujú. Solo que hoy en día ya nosotros no hablamos de niveles, más hablamos, San Marcos mucho pregunta esto, estándar y no estándar. Es lo que más pregunta hoy en día. ¿Sí? ¿Listo? A ver, dudas, preguntas. Dime si me estoy dejando comprender, por favor, para verificar ello. Cuéntame, te leo, te escucho. Ahí ya tengo el corazoncito ya. A ver, todo claro, maestra. Listo, lo máximo. Entonces vamos a la pregunta, por favor. Vámonos a la pregunta. Pregunta, señores. Pregunta número 2. La lengua presenta variaciones según distintos factores. Estas pueden ser diatópicas, y lo tienes. Dice, cuando depende del lugar de origen del hablante, sí, es regional. Dice diastrática cuando se relaciona con el nivel sociocultural, claro, depende de tu grado de educación. Y lo otro dice diafásica
cuando cambian según la situación comunicativa. O sea, ¿por qué te dice según la situación comunicativa? Porque depende de qué, del individuo, ¿no? Porque depende del individuo. Dice, a continuación se presentan ciertos enunciados, perdón, 5 enunciados que definen distintos tipos de variación lingüística. Identifique el que corresponde a la variación diatópica. Ajá, por aquí me dicen besito. Susana ya de frente se fue la respuesta. Besito también me dice Silvestre. Y es correcto, chicas. La respuesta es la B. Ahora, explico cada alternativa. Muy bien, Grace. La A se produce cuando un hablante usa distintos registros. Si te dice un hablante usa distintos registros, la A, ¿qué sería? Diatópica, bueno, diatópica no es, o es diastrática o es diafásica. ¿Por cuál te vas? A ver. Ah, ya. Claro, la clave es justamente por eso. Es correcto, Silvestre. Ya, pero vamos por la A. Dime, ¿qué sería la A? Diafásica, correcto, Rivera. Ocurre cuando la lengua presenta diferencias según la región geográfica de los hablantes, como Silvestre dice, ¿no? Si dice regional, ya de frente te digo, diatópica, correcto. La clave es la B. Vamos a ver la C. Es el tipo de variación que distingue el habla de distintos grupos sociales. Dentro de distintos grupos sociales. ¿Qué viene a ser esa? Diastrática. Se manifiestan los cambios que hace un hablante según su intención. Si hablamos de su intención, hablamos del individuo. ¿Qué sería esa? Diafásica. Y luego dice, surge cuando una persona alterna entre dos lenguas o variedades en una misma conversación. Depende del individuo. ¿Sí? Miss, ¿podría dar un ejemplo del idiolecto? Claro, Isabel. Mira, el idiolecto es lo mismo que la variación diafásica. ¿De quién depende? Del individuo, de la persona. Yo en este momento estoy tratando de utilizar un registro en este momento coloquial. ¿Por qué? Porque ustedes, para que tú y yo nos entendamos. Ahora, quizás de repente si me junto con un grupo de docentes o de repente me junto con médicos, ellos también van a utilizar términos propios de ellos. Entonces, yo también diré, ah, bueno, pues si me voy a juntar con ellos, voy a utilizar otro tipo de registro. ¿Por qué? Porque ya depende de ti. Por ejemplo, en tu caso, tú, con tus amigas conversas de alguna manera, ¿no? Ah, sí, utilizas diferentes jergas. Es que tú estás decidiendo. La variación diafásica o idiolecto depende de ti. Tú estás en este momento, si dices con amigas, utilizas un registro. Si te vas a una entrevista para ingresar a una universidad, lógicamente allí cambias, ¿no? No vas a utilizar todas tus jergas, ¿no? Tú lo acabas de decidir, ¿sí? Respondo por ahí, allí, Isabel, ¿sí? Ya. Eh, sí, Miss, gracias, gracias. Listo. Ahora sí. Volvamos. ¿Habrá otra pregunta más que tenga sobre ese tema? Permíteme, por favor. Ajá. Vamos, por favor, a la pregunta 4. Pregunta 4 dice lo siguiente. En el español del Perú, el dialecto estándar se caracteriza por respetar las normas lingüísticas oficiales sin influencias dialectales, por eso te decía, sin influencias aquí, o sociolectales marcadas. Identifique cuál de las siguientes alternativas corresponde al dialecto estándar del español. Dialecto estándar. A ver, un ratito, bajamos un poquito Ay, ay, yo lo hago, no te preocupes. Acá estaba. Ahí está. Ya, ahora sí. Camilita dice, alternativa C. ¿Es correcto? Ah, es correcta la clave. Por cierto, para aquellos que todavía quieren preguntar las claves, 1 es C, 2 nos salió B, 3 nos salió alternativa A, 4 alternativa C. ¿De acuerdo? Alternativa C. Ahora me dicen, profe, ¿por qué la C? Porque me está pidiendo estándar. Y si es estándar, yo no puedo usar mis dialectos porque no me podría dejar entender. Por ejemplo, mira la alternativa A. Añañao. ¿Qué es añañao? Añañao es como decir que es rico. Está rico caserita, pero póngale su yapita más P. ¿Ves? Bien. B. Guau, churro, déjame ahí el cojudito, ahí nomás, y no se porte ardiloso. ¿Qué es un cojudito?
en Piura. ¿Qué viene a ser un cojudito? Ajá, así es. Es una vasija, ¿no? Una vasija donde vamos a poner la chicha. ¿De acuerdo? A eso llamamos cojudito. ¿Sí? Oh, dice Susana, no me lo sabía, ahora ya lo sabemos. ¿Y qué significa la palabra ardiloso? Ardiloso, profe, ¿qué es eso? Astuto, por ejemplo, ¿no? Ardiloso es la persona hábil, astuta, ahí lo tienes. Es un dialecto. Imagínate que venga aquí y te digan, hey, tráeme el cojudito en Lima. Nosotros no estamos acostumbrados de repente. O si de repente me voy a la selva, no están acostumbrados, ahí generaríamos un caos, ¿no? No nos entenderíamos. Por eso el estándar busca que tanto donde estés, tú te entiendas y te dejes entender. Mira la D. ¿Qué, qué Michiko, que es tu tío? ¿Qué Michiko? ¿Qué cosa es Michiko? ¿Alguien sabe qué es Michiko? Oye, el buchizapa ni a su ñaña le compró nada. Pero sí lo puedes entender, ¿ah? ¿Qué Michiko, que es tu tío? ¿Qué es Michiko? Ni a su ñaña le compró nada. ¿Qué te está diciendo? Que es, ajá, es codo, pues codo, tacaño, ¿no? Tacaño, correcto. ¿Y qué es buchizapa? ¿Qué es buchizapa? Buchizapa. Exacto, Susana. En la selva le dicen buchizapa a la persona que tiene barriguita, ¿no? El que es gordito, exacto. Exacto, Gregoria. Buchizapa, ya está, muy bien. La E o E, hazme ya, bueno, la E es fácil, ¿no? Se sobreentiende y sabemos que no está en el estándar. Muy bien, hasta aquí hemos repasado prácticamente ello. Ahora me voy al multilingüismo. Este, a ver, dame un momento, Susanita, dame un momento, por favor. Vamos a borrar un ratito la pizarra para poder continuar. Dame un momento, Susanita, por favor. Ya. Ahora sí, continuemos entonces. Hablemos acerca de, si ya hablamos de lengua, lenguaje, hablamos de variaciones de la lengua, ahora nos corresponde hablar de multilingüismo. Así de rápido avanzamos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ya terminamos este punto. A ver, permíteme. Acabo de borrar mi perfil. A ver. Vamos por lo nuestro. Ya está. Listo. A ver. Ahora, nos dice lo siguiente. Hablemos acerca de multilingüismo. Vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar. Y ya, profesora, permíteme. A ver, en el caso del multilingüismo, puntos que debo tener en cuenta. A ver, principio. En el Perú, ¿cuántas lenguas amerindias se hablan en total? Lo vamos a decir al aire, ¿sí? ¿Cuántas lenguas amerindias en total se hablan en el Perú? Ah, mira, a ver qué pregunta hice. A ver, alguna por ahí? Ah, ahora sí. A ver, permíteme. Chicos, en el Perú nosotros hablamos, en el Perú se hablan 48 lenguas amerindias. Cuando a ti te pregunten cuántas lenguas amerindias, ¿qué significa amerindias? Propiamente de América, o sea, que sean originarias, ¿verdad? Sí, claro, Ortega, Quechua, Aymara. Pero en el caso del Perú, propiamente Perú, ya sin contar al náhuatl, hablamos 48, ¿de acuerdo?
Entre estas van a estar las familias andinas, perdón, van a estar las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. ¿Sí? Hablamos de 48 lenguas andinas más lenguas amazónicas. ¿Sí? Hay que recordar también que tenemos oficializada una lengua, hay una lengua que no es amerindia. ¿Cuál es la lengua no amerindia que se habla en el Perú? Facilísimo, y que está oficializada. Obvio, el español o castellano, correcto. Amerindia oficializada castellano. Muy bien. Oficializada es el castellano. A ver, permíteme, creo que por ahí dudas. Ah, Ariana, gracias por tu duda. ¿Qué es una lengua amerindia? Mira, lo hago por aquí ya, porque si no nos va a tomar un poquito de tiempo. Una lengua amerindia, hija, viene de esta manera. Vamos a tener dos grupos, amerindias y no amerindias. Amerindias se les va a llamar a las lenguas propias de aquí de América. Entonces, allí, por ejemplo, vas a tener al quechua, vas a tener al aymara, vas a tener al guaraní, vas a tener al náhuatl. Tu compañera dijo náhuatl, ¿por qué? Porque si bien es cierto en el Perú, nosotros no tenemos hablantes de náhuatl, pero pertenece a América, porque el náhuatl es de México, ¿sí? Entonces, mientras sean originarias de América, se llamarán amerindias. Pero llamaré no amerindia cuando no es originaria. Por ejemplo, el español no es originaria de aquí, tampoco el inglés, tampoco el alemán, tampoco el chino. ¿Ves? Por eso a eso llamamos Arianita Bella amerindias. Cuéntame, por favor, si me dejé entender. Ok, Astrid, hay que tener cuidado. No es lo mismo familia que lenguas. Mira, cuando nosotros hablamos de familias es como si tú y yo, a ver, la familia Pérez, y hablas por Pérez, ya no hablas por Pepito, Miguel, Anita, no hablas de manera individualizada, sino hablas por familias. ¿Qué familia? Es un grupo que va a tener algo en común. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hemos puesto, hay 48 lenguas. Pero ¿cuántas familias? Ya estamos hablando de otro punto ya. En las andinas tenemos dos familias nada más. Y en las amazónicas tenemos 17 familias. O sea, ahí se reduce, porque dentro de cada familia hay muchas lenguas. ¿De acuerdo? A ver, permítame proponerlo por aquí. A ver. Ya, profe, tenemos una lengua no amerindia oficializada, que es el castellano. Eh, para añadir nada más, ¿ya? También, chicos, se ha añadido y tenemos una lengua también en el Perú, una lengua de señas. En el Perú ya está oficializada la lengua de señas, ¿sí? También tenemos la lengua de señas. Y ya saben para quiénes son las lenguas de señas. Ahora, cuando hablamos de familia, en el Perú, ¿cuántas familias te dije? Tenemos un total de, ¿cuántas familias? 18 o 19, dime. ¿Cuántas eran en total, entre andinas y masónicas? Ajá, lo leo. 19, correcto, ya está. Entonces, aquí es la diferencia, ¿no? Familias, entre familias andinas y familias amazónicas, ¿sí? Aquí cambiamos la historia ya. Aquí vamos a tener cuidado en ese aspecto, ¿sí? Familia, conjunto. Aquí no, aquí son lenguas nada más. Cuéntame, por favor, Astrid, así me estoy dejando entender para que no lo confundas. Familia, 19. Lenguas, 48. ¿Sí? En caso de amerindias nada más. Gracias, corazón. Ahora, ¿qué más debo recordar? Puntos claves. Artículo 48 de la Constitución del año de 1993 dice, son idiomas, ¿quiénes son idiomas para nosotros? Son idiomas, profe, facilísimo, son idiomas, el castellano. ¿Qué más es idioma para ti? El castellano, el quechua,
también lo es el aymara, ¿qué más? Y toda lengua aborigen. Profe, eso significa que si a mí me dicen Bora, Bora es idioma, sí, lógico, porque es una lengua aborigen. ¿Qué es aborigen? Originaria. Y toda lengua aborigen. Ah, ya, profe. Entonces, si a mí me dicen One Piece también lo es. Claro, Gregoria, así es, todas las lenguas aborígenes. Una vez que yo ya recuerdo ello, de frente me voy a ir a las lenguas, ¿sí? Por el tema del tiempo. A ver, permíteme. Voy rapidísimo a las lenguas. Aquí. A ver, y eso por aquí. Y nosotros decimos, chao, chao. A ver, en el caso de Perú tenemos lenguas andinas y tenemos lenguas amazónicas. Pero en esta tablita lo que yo voy a hacer es primero agruparlas por familias, ¿sí? Bueno, a ver, sobre todo las familias más sobresalientes, ¿sí? Y hablo porque van a tener mayor cantidad de hablantes. A ver, permíteme. En las familias andinas, por ejemplo, voy a tener a quienes. Aquí tengo dos familias. Tengo a la familia quechua. Ojo con esto, ¿ah? Esta es familia. La familia quechua reúne a una lengua que se hace llamar del mismo modo. ¿Cómo se llama esa lengua? Astrid, no corazón. No lo vamos a, por eso lo hemos desplegado, ¿sí? Lo he puesto aparte porque no lo vamos a considerar. Así es, Astrid. Incluso hay influencias de otros países en ello, ¿sí? Ortega me dice el aymara, ya. Ahorita lo vemos. Te decía, el quechua, la familia quechua tiene una lengua que tiene el mismo nombre. ¿Cómo se llama esa lengua que tiene el mismo nombre? Quechua. O sea, esta familia tiene a la lengua quechua, dentro de ella está la lengua quechua. O sea, mira, tienen el mismo nombre, ¿ya? Sí, tienen el mismo nombre, coincidencias. No siempre es así. Ahora, de este quechua, yo tengo que saber que esta lengua es supranacional. ¿Por qué es supranacional? Porque no solamente se habla en el Perú, se habla en Ecuador, Colombia, se habla en Brasil, se habla en Bolivia, se habla en Chile y Argentina. Entonces, por eso llamamos supranacional, porque está fuera de nuestro país. Si a mí me preguntan, ¿el quechua es una lengua trivocálica? Sí, porque utiliza tres vocales siempre cuando hablamos de su composición. Ejemplo, cuando dices mana, utilizas la vocal A. Cuando dices ichu, ichu, i, la vocal i y tienes la vocal u. Siempre suele utilizar tres vocales. ¿Qué más puedes decir del quechua? Que tiene una acentuación grave. Tiene un acento, su pronunciación suele ser grave. Es decir, mira, ves, Manan, Ichu, Cachi, de repente te digo por aquí, Iscar, cuando empiezas a contar, ¿no? Acentuación grave. Ah, ya, profe, ya está, ya, genial. ¿Qué más debo saber del quechua? Pues, a ver, permíteme. El quechua es la lengua amerindia, y aquí te voy a, por favor, a pedir que tengas cuidado. ¿Por qué te voy a pedir esto? Ahora te lo voy a explicar. Es la lengua amerindia más hablada, o perdón, la lengua amerindia que tiene más hablantes, ¿sí? ¿Por qué, profesora? ¿No era el castellano? Ey, lo que pasa es que yo te estoy diciendo aquí amerindia. Ajá. Si no te pusieran en el examen la palabra amerindia, te van a hacer la pregunta. ¿Cuál es la lengua más hablada en el Perú? Castellano. Pero si te dijeran, ¿cuál es la lengua amerindia más hablada? ¿Qué vas a decir? Quechua, porque aparece la palabrita amerindia. A ver, sí, Astrid, respondió tu duda de repente allí, te dije que no la vamos a considerar, ¿sí? Ortega, y ahorita lo pongo
Ahorita hablo del aymara, ahorita hablo del puquina. Sí, ahora vamos a ver. Gracias, Grace. Ahora, viene la otra familia, ¿no? Que te decía hace un momento. En el caso de las familias andinas, tenemos dos familias andinas. La otra familia andina viene a ser ¿quién? El Aru. Y el Aru va a reunir a tres lenguas. Mira, el Aru reúne tres lenguas. A ver, permíteme un momento. Profe, ¿a quiénes reúne el Aru? Bueno, pues, esta va a tener como lengua ¿a quién? A la Aymara. Y el Aymara es una lengua, en este caso, que también se caracteriza por ser supranacional. Profe, ¿por qué supranacional? Porque no solo se habla supranacional, porque no solamente se habla en el Perú, realmente tiene la mayor cantidad de hablantes en Bolivia, luego sigue Perú y luego Chile. Ahora, por ahí que Aymara es discutido, todavía está siendo debatido su lugar de origen. Algunos mencionan que es en el altiplano, pero según investigaciones de la Universidad Católica, menciona que es en Ancash, por ejemplo. Entonces hay un debate allí todavía de dónde es el origen del Aymara. Siguiente. Si a ti te preguntaran cuál es la segunda lengua más hablada, segunda lengua, escucha bien, más hablada, ahí es quechua. Pero si te preguntaran segunda lengua amerindia más hablada, ahí sería Aymara. ¿Estamos? ¿En qué lugares de nuestro país se habla o tiene mayor cantidad de hablantes? ¿En qué departamento, chicos? Vamos, Moquegua. ¿Qué más? Me faltan dos más. Moquegua, el Aymara, ¿dónde también lo hablo? En Moquegua, Puno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y Tacna, correcto. Moquegua, Puno y Tacna. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero también aquí encuentro otra lengua. Encuentro, por ejemplo, al Jakaru, ¿sí? Y encuentro también al Cauqui. Pero estas lenguas, a diferencia de las anteriores, estas lenguas no son supranacionales, no llegan a otros países. Incluso hoy en día ya están entrando o ya están en peligro de extinción. Estas solo se hablan en Yauyos. Y Yauyos está al sur de Lima, ¿sí? Esas solamente se hablan en Yauyos, está al sur de Lima. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo tengo que interpretar el texto. Estas dos solo se hablan en Yauyos, específicamente en Tupe, ¿no? Pero ya eso ya es muy datero ya. A lo que yo voy, tienes que recordar, esto se habla en Yauyos. Un detalle, por ahí alguien me preguntaba, profe, ¿y el puquina? El puquina es una lengua que ya se extinguió. Te cuento que el puquina era la lengua, lo puedo mencionar de esta manera. La lengua secreta de los incas, o sea, la gente del pueblo hablaba quechua o también conocido como nombre de Runasimi, pero por ahí se da, bueno, sé por investigaciones que el puquina era una lengua que solamente lo hablaban la gente noble, la clase alta, de los incas. ¿Por qué? Porque era una lengua secreta entre ellos, ¿sí? A ver, este, permíteme un ratito por aquí, a ver. Ya, profesora, ¿podrías repetir la pregunta? Ah, ya te decía, ¿cuáles eran, en qué departamento se habla el Aymara? Y ya me lo respondieron, Moquegua, Tacna, Puno. ¿Sí? Ahí sí. Frank, respondo. Ya, sí. Ay, de repente es esa pregunta. Si a ti te dicen, ¿cuál es la lengua más hablada? Si te dicen lengua más hablada, castellano. Segunda lengua más hablada, quechua. Tercera lengua más hablada, Aymara. Pero si a ti te dijeran cuál es la lengua amerindia y añaden esta palabra amerindia, ahí ya cambia la historia. Tienes que leer. Si dice amerindia, entonces tú ya no me vas a decir castellano, pues. Ahí frito pescadito. Tú tendrías que decir la lengua amerindia más hablada, pues es el quechua. La segunda lengua amerindia más hablada es el aymara. Y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Sí? Ahí respondo. Ahí entre quechua y aymara ya. Sí, sí, Fran, respondí eso de la lengua amerindia. La lengua amerindia más hablada viene a ser el quechua. La segunda lengua amerindia más hablada es el aymara.
Ya. Arianita, el Aymara se habla en Perú. Bueno, más hablantes está en Bolivia, luego Perú y luego Chile. ¿Sí? Bolivia, Perú y Chile. Bien, continuamos. Ahora, en las amazónicas, chicos, aquí tenemos 17 familias. Tenemos a la familia Arawak, tenemos a la familia Pano, tenemos a la familia, en este caso, Bora. Entonces, profe, hay tantas familias, sí, acá hay 17. Y estas van a abarcar más lenguas. Por eso se dice que hay mayor complejidad lingüística. ¿Por qué, profesora? Porque tenemos muchas lenguas en la Amazonía, mayor complejidad lingüística. Ahora, ¿cuál es la lengua amazónica más hablada? La lengua amazónica más hablada, o viene a ser también la tercera lengua más hablada, en este caso nosotros decimos la más hablada, permíteme poner este símbolo por temas de tiempo, o mejor lo escribo. La más hablada viene a ser ¿quién? El Ayaninka, o el Ayaninka, ¿no? El Ayaninka, ¿sí? Más hablada es el Ayaninka. Esta tiene la mayor cantidad de hablantes, ¿sí? Es el Ayaninka. ¿Ya está? ¿Ves? Allí lo tienes. Cuando te dice, otra de las preguntas que siempre hacen, ¿y cuál es el departamento que reúne mayor cantidad de lenguas? Bueno, pues de todo el Perú, el departamento que reúne, el departamento, mejor así lo pongo de frente, ¿ya? Loreto, es el departamento, Loreto reúne la mayor cantidad de familias y lenguas, ¿sí? La mayor cantidad de lenguas o familias amazónicas. Listo. Ahí estás. ¿Ves? ¿Sí? Vamos por aquí respondiendo. Ya, listo. Muy bien. Ahora, una vez que tú ya manejas ello, por favor, procedemos rapidísimo y te voy a ayudar con algo, ¿ya? A ver, permíteme. Vamos por tu separatita. Vamos a la separata, por favor. La separata, ejercicio número... A ver, ¿en qué número me quedé? Ya, ejercicio 5. Vamos al 5. De frente, me dicen la B. Correcto, Susana. ¿Cuál de los siguientes pares de lenguas pertenece al grupo de andinas peruanas? Si dice andinas, aquí están tus andinas. Profesor, el aymara es un idioma, Fran, de hecho, lo es porque mira, según la Constitución que dice, son idiomas el castellano, el quechua, el aymara. Lógico, estimado Fran, sí lo es, si aún no se sabe de dónde proviene. Más allá de dónde proviene con exactitud, Fran, esta ya está oficializada. No es necesario el origen, ¿sí? O sea, no es un requisito vital el origen para considerarle idioma, ¿sí? Ahí respondo a tu duda. A ver, por aquí me dicen, chicos, el Ayaninka o Ayaninka, que algunos lo llaman también así, y Gine, por si acaso, ¿a qué familia pertenecen? El Gine, al Arawak, por ejemplo, ¿no? Al Arawak. Vamos por aquí. Clave, besito, es correcto. Shipibo conivo. Y tienes el Cucama. El Cucama Cucamiria es extraordinaria esta lengua y triste a la vez. En investigaciones se ha dado que el Cucama Cucamiria ya está en peligro de extinción, es decir, solo los ancianos lo hablan, los niños ya no. Y cuando se ha hecho entrevistas a ancianos para decirles que por favor enseñen, ellos dicen ¿para qué? Si ya no es necesario. Hoy en día no se habla eso, se habla castellano o en todo caso inglés. Esas son una de las respuestas. Se entiende porque lamentablemente la diglosia está generando ello, ¿no? Sí, carita triste, Silvestre, así es, carita triste. Vamos a continuar. El Shipibo con Ibo, ya lo sabes, Aguajún y Shawi, no olvides que estas son lenguas amazónicas. Quiero que recuerdes, por favor, mientras tú estás claveteando, recuerda, Ayaninka, Ayaninka es amazónica, Gine es amazónica, Shipibo conivo, tenlo presente, Shipibo conivo es amazónica, por aquí te puso, ya, el Pucama Pucamiria que te estaba contando es amazónica, el Aguajún, el Shawi es amazónica,
El Yahweh, por ejemplo, pertenece a la familia Cahuapana. Sí, ese está en Loreto, por ejemplo. El Cacataibo y Amahuaca también son lenguas amazónicas. De hecho, la clave sería la B. Vamos al número 6. 6, 6, 6. Mira, ah, de repente el número 6 se te complica porque dices, profe, lengua y familia. ¿Qué hago en este caso? Simple. Apréndete que estas lenguas que tienen la misma familia, por ejemplo, el Bora es una de las lenguas que tiene el mismo nombre como familia. Entonces tú dices, Astrid, lengua aborigen son lenguas originarias, ¿sí? Lengua aborigen es lo mismo que decir lenguas originarias. Es sinónimo, nada más. ¿De acuerdo? No sé si respondo ya a tu duda. Las amerindias son aborígenes porque son originarias de este lugar. ¿De acuerdo? A ver, mira, si yo empiezo a jugar con claves, digo, Bora. Ah, pues Bora se relaciona ¿con quién? Con la familia Bora. Entonces tú dices, uno, avioncito, ¿sí o no? Uno, perdón, dos avioncitos, dos, he visto mal, dos avioncitos, y empieza a ver tus claves. Te queda solamente A o C, es una de tus dos claves. A o C. Y ahora tienes Achuar, tienes Cacataibo, tienes Matsigenga. Yo lo que te voy a pedir, por favor, es que te aprendas la Matsigenga. Suele venir en los exámenes de admisión constantemente. El Matsigenga pertenece en este caso a la familia Arawak. Entonces tú vas a decir, pues si pertenece al Arawak, 4D, eso implica que el Achuar sea ¿qué familia? Familia Jíbaro. Y el Cacataibo sea la familia Pano. Cacataibo es Pano. La respuesta es avión. Astrid, sí, todas las amerindias son idiomas, corazón. Todas. En el caso de Perú, las amerindias propias de Perú, sí, son idiomas. ¿De acuerdo? Sí, todas. Así que si a ti te ponen Bora, te ponen el Cacataibo, perdón, claro, te ponen el Maxirenga, idioma para ti. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos. La realidad lingüística, dice por aquí, peruana, señala verdadero o falso. La lengua de señas no es considerada como un código lingüístico. O sea, un código lingüístico para nosotros, ¿quién es nuestro código? El castellano es nuestro código, el quechua, el aymara y cada una de esas lenguas que acabamos de nombrar. Pero la lengua de señas, ¿tú crees que no sea un código? Falso, ¿sí o no? Sí es un código la lengua de señas. De hecho, existen muchos tipos de lenguas de señas. Si mal no recuerdo, entre ciento tantas y 300 tipos de lenguas de señas. ¿Bien? A ver, número 2, dice, el quechua aportó un gran número de léxico al castellano. Sí, verdadero. Hay muchas palabras que se ha aportado del quechua al castellano. Papa, por ejemplo. Siguiente, Aymara surge en el altiplano y luego se expande por el sur. Te dije hace un momento, estamos debatiendo eso, ¿sí? Hay un debate. Número 4, la lengua amazónica con mayor cantidad de hablantes es el aguajún. Imposible. Ya lo habíamos mencionado cuál era, la Xaninca. En total son 46 lenguas amerindias. Falso. Sí, son 48. Respuesta, muy bien, Susanita. Avión, correcto, muy bien. Avioncito. Vamos al número 8, por favor. Número 8. En la mayor parte te dice, señala una característica, ojo con esto, característica equivocada, o sea, la que está mal. Respecto al español peruano, señale una característica equivocada. En la mayor parte del territorio predomina el ceseo. ¿Qué es el ceseo? Que tú y yo pronunciemos no zapato, sino zapato, lo pronunciamos como una S. ¿Eso solo es propio de Lima? No, en realidad, en todo el Perú. Entonces tú dices por aquí, ¿eso es verdadero o es falso? Es verdadero, ¿no? Pero no es mi clave porque me está pidiendo la equivocada. B. En parte de la Amazonía se antepone el artículo al antropónimo el Beto, la Rosa, el Carlos, la Charo. Sí, en parte de la Amazonía, claro, lo he escuchado. La Carla, sí, 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 la Susana, ¿cierto? La Astrid, sí he escuchado, es correcto. Muy bien, pero no es mi clave porque me está pidiendo la equivocada. Siguiente. Principalmente en la costa,
En la costa se produce la elisión de la D final o intervocálica. ¿Qué te dije hace un momento? En la costa, nosotros en vez de decir abogado, quitas la D y hay personas que se comen la letra D y dicen abogado, el abogado. Sí, suele pasar, sí, es verdadero, pero no es mi clave porque me pide la incorrecta. El voceo está extendido en la serranía sureña y en la Amazonía fronteriza con Bolivia. El voceo es el hecho que nosotros utilicemos el vos. Por ejemplo, en vez de decir tú, decimos vos. En el Perú, los que están más pegados a Bolivia, es decir, en Puno, sí, ellos quizás utilizan un poquito el voceo, pero no lo hacemos en la Amazonía en su totalidad. No, no, no. No lo hacemos en este caso, en toda no se ha extendido, así que por ese motivo, esta sería la incorrecta. Por ello sería esta tu clave. Alternativa E, solo en pocas zonas altandinas se mantiene la ultracorrección. Es decir, corregir siempre, llama, llama, a eso nos referimos. La respuesta alternativa D. Ya me cansé. A ver. Profe, ¿la lengua de señas no es considerada como un código lingüístico? Ariana, eso es, en este caso, un ratito, perfecto. Ahorita voy, Arianita, ahorita. A ver, vuelvo, Arianita, vuelvo. Eh, la lengua de señas no es considerada como un código lingüístico. Dijimos que era falso, ¿verdad? ¿Por qué es falso? A ver, quiero que interpretes. Te está diciendo que no es considerado un código lingüístico. Es todo lo contrario. Sí es considerado un código lingüístico, por eso es falso. Sí, Arianita, ahí respondo tu pregunta. La lengua de señas sí es considerado un código lingüístico. Sí lo es, porque si no, ¿cómo se van a comunicar? Esto es un código. De hecho, mostrar la letra B, la letra C, como ellos también se comunican en la lengua de señas, es parte de un código lingüístico. Respondo y Ariana, por favor, confírmame, sí o no. Dime, por favor, tú me indicas, yo te veo. ¿Sí? Listo, corazón. Bien. A ver, hasta aquí nos estamos dejando comprender, muchachos. ¿Hasta aquí todo bien? Gracias. 12:57, ¿sí? Araceli, ¿sí? Susanita. Ya. Entonces, a ver, ya, listo. Muy bien. Chicos, vamos ahora, aparte del castellano. A ver, permíteme. A ver, permíteme. Y mira, ve, esto lo vamos a trabajar juntos, ¿ya? Las siguientes preguntas te hablan acerca de cómo es que ha evolucionado el castellano. Te habla sobre la diptongación, monoftongación, aspiración. Profe, ¿qué cosa es eso? Ya, tranquilo, vamos a verlo por aquí. A ver, permíteme. El castellano a lo largo del tiempo ha ido evolucionando completamente. Algunas palabras del latín se han convertido en otra palabra, pero no tan lejana ya, porque va a tener casi una similitud. Mira, a ver, por aquí vamos a proponer cambios fonéticos, ¿sí? Cambios fonéticos en el castellano, fonéticos del castellano. Como varios me han pedido de hiperonimia, hiponimia, y la clase es hasta 1:20, voy a hacer lo siguiente. Voy a explicar aquí las claves de este tema y ya lo otro sí ya lo me puedo un poquito explayar, ¿ya? Porque lo otro veo que es la mayoría que estamos un poquito preocupados por ese punto. A ver, permíteme. Dame un momentito. A ver.
A ver, comenzamos. Vamos a trabajar con tu material, todos con el material, es rapidísimo. Nos vamos al material. Le interpretemos, ¿ah? Cuando nos dicen cambios fonéticos, tú sabes que la lengua materna del castellano es el latín. Del latín vulgar surgió el castellano, también el portugués, el italiano, francés, el gallego, provenzal, rumano, etcétera. Pero en el caso de la lengua materna, o sea, la que le dio vida al castellano, fue el latín. Pero este latín con el tiempo fue por ahí modificándose. Algunas consonantes ya no existieron, otras cambiaron de orden, otras por ahí cambiaron de algún tipo de una forma de su sonoridad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, ve, dice la pregunta 9, todos nos vamos al 9. El latín se va convirtiendo en castellano por diversos cambios fonéticos. Uno de estos cambios se denomina palatización. En relación con ello, ¿en qué palabra se evidencia este fenómeno? Y te da una serie de claves por ahí. Ahora, ¿qué viene a ser para nosotros la palatización? Tú vas a tener, por ejemplo, PL, CL, FL. Profe, no entiendo. Ahorita vas a entenderlo. Mira por aquí, yo presento mi TME. Lo que pasa es que estas consonantes van a tener un cambio. Por ejemplo, se van a cambiar con la letra, esta letrita que tú le llamas doble L, algunos lo dicen L. Te cuento, antes se decía pluvia. Mira, mira qué va a pasar, mira con este proceso. Pluvia, aquí. Esta evoluciona y cambió a qué palabrita. Cambió a lluvia. Ay, ya, profe. Pero tengo una duda. ¿Por qué se le hace llamar palatización? Quizás hay alguno que le ha surgido esa incógnita. Muy bien, te voy a explicar ahora. Esto es un proceso de palatización. Cuando lleves fonemas, vamos a hablar de los fonemas palatales. ¿Cuáles son los fonemas palatales? Los fonemas palatales son aquellos donde cuando tú empiezas a articularlo, van a chocar con el paladar. Por eso se les hace llamar palatales. Entonces, ¿cuáles son esos fonemas palatales? Justamente justamente la che también. Mira, la T va a cambiar con el tiempo con esta letrita, con la che. Por ejemplo, cuando a ti te dicen nocte, ¿va a cambiar a qué? Va a cambiar a noche. Ah, ya, profe. O sea, aquí tienes, mira, ve, este proceso cómo va cambiando, ve. Esa C con T cambia aquí a la che. Entonces, a esto nosotros llamamos palatales. Cuando cambio por la L, o algunos lo hacen llamar doble L, y a esta que viene a ser la che. ¿Sí? Ah, ya, profesora. Entonces, ¿quién pregunta, ¿me deja entender qué es la palatización? Palatización, ¿qué quiere decir? Consonantes que van a ser cambiadas por esta letrita, al igual que aquí tienes la CT que va a ser cambiada por che. Cuéntame, ¿me dejé entender en la palatización? Si no, no puedo avanzar. A ver, ¿se entendió cómo va cambiando? ¿Sí? Si me entendiste, entonces podemos responder esta pregunta sin necesidad que te responda, o perdón, veamos otras alternativas, porque igual también te voy a explicar cada alternativa, ¿ya? A ver, ¿cuál sería tu respuesta entonces en este ejercicio? A, B, C, D o E. Al ojo si no salió. Planus, allano. Ese planus que parece por aquí cambió a llano. Claro, profe. Esa letra, esas consonantes PL cambiaron a esta. ¿Sí? Ese es un proceso llamado palatización. Ahora, profe, ¿y por qué no fue la alternativa A? Muy buena pregunta. A ver, permíteme. La alternativa A te presenta terra y lo cambia a tierra.
A ver, vamos a razonar juntos. Mira, por ahí luego te da auro a oro, te pone por ahí. ¿Qué más te está proponiendo por aquí? Déjame ver. Ya. Eh, la pregunta es, ¿qué ha pasado aquí? Esta vocal ha cambiado ¿con qué? Con un diptongo. Ah, profesora, cuando cambia por un diptongo, a este proceso tiene también su nombre. Se le hace llamar diptongación. Diptongación, ¿sí? Se le hace llamar porque cambia por un diptongo. Ah, ya, profesora, entonces, si a mí me dijeran, por ejemplo, la palabra, se me ocurre por aquí, si te dicen vento, mira, vento cambió por viento. ¿Qué pasó? Esta vocal cambió a un diptongo. ¿Ves? Ah, ya, profesora. Entonces, se va a llamar diptongación cuando justamente una vocal es convertida en un diptongo. ¿Se entiende esta parte? A ver, cuéntame. ¿Me dejé entender la diptongación? ¿Qué es una diptongación? A ver, ¿sí? Por ahí te leo, te veo. ¿Sí? Ya, genial. Bien. Ahora, ¿qué también tenemos que entender? A ver, hay otra alternativa más que aparece allí. Esa era la alternativa A. ¿Qué otra alternativa te está dando? Te está dando la alternativa C. La alternativa C dice, auro, perdón, lo cambia a oro. Mira que aquí pasa todo lo contrario. Auro a oro. ¿Qué sucedió? Simple, observa, observa, observa. Este diptongo ya no, aquí cambió, aquí ya se convirtió, las dos vocales se convirtieron en una sola vocal. Lo mismo pasa con Taurus. ¿A qué se convirtió? A toro. Profe, ¿qué sucedió? Ah, cuando el diptongo se convierte en una sola vocal, a eso nosotros lo llamamos monoptongación. Repito otra vez, se hace llamar monoptongación, ¿sí? Monoptongación. A ver, cuéntame, ¿me dejé entender en la monoptongación? Cuando se convierte en una sola vocal, ¿sí? A ver, te leo, o pongo otro ejemplo. A ver, no te veo, sí te veo. Ah, ya, sí, ya te vi bien. Listo. ¿Qué otro ejercicio, qué otra clave más me está presentando tu ejercicio? Dice, ficus higo, ¿sí? Ficus higo, te dice por aquí, y te presenta amicus amigo. Ah, ¿qué pasa con ficus higo? Voy a poner a ficus, ¿ya? A ver, ficus higo. A este proceso que ha cambiado, cuando este sonido de C, esa C suena como una K, ¿sí o no? Cuando cambia por la G, que tú estás viendo aquí, cuando cambia por esta G, ¿cómo llamamos a ese proceso? A ese proceso se hace llamar aspiración. Perdón, perdón, sonorización, yo estoy ahí. Sonorización. Se hace llamar sonorización. ¿De acuerdo? Suele pasar con los fonemas oclusivos, que alguno de ustedes apenas recordará. La P, la T, la K, cuando cambia por B, por D, por G. Ahí va a ser sonorización. ¿De acuerdo? Sonorización. Y vamos por aquí. Hay otro, por ejemplo, este, a ver, por ese motivo, en el caso de las palabritas que te habían propuesto, fíjate por favor en las palabritas de ficus higo y amicus amigo, ¿qué había dado ahí? ¿Qué proceso se presentó? La sonorización. No es mi clave. Vamos al 10, rapidísimo. Flama a llama. ¿Qué pasó con flama y llama? Mira, PL por ella. ¿Qué proceso se dio? Pala, palatización, ¿sí o no? Entonces relaciona nada más.
Esa sería una palatización. Otro, te dice por aquí, filius a hijo. Ah, ya. ¿Qué pasó con filius? Esta es la diferencia. Cuando la F cambia por una H, ahora mira la diferencia. Cuando cambia por una H, a ese proceso lo llamamos aspiración. ¿Por qué? Porque antes la H sonaba, pues, ahora ya no. ¿Ves? A eso lo llamo aspiración. Siguiente. ¿Qué más tengo por aquí? Eh, ¿Qué pasa con la palabra miraculum? En este caso ha cambiado por milagro. ¿Qué sucede? Que se han cambiado el orden. Cuando nosotros hablamos del orden, estamos hablando de metátesis, ¿sí? Ahí es el orden, por eso la respuesta es 3B. Y por último, en este caso, lupus al lobo, lo que te decía aquí, ¿no? Esta. Cuando tienes la K, el sonido P, pituca, el sonido T, y cambia por el sonido B, cambia por el sonido D o por el sonido G, se va a llamar sonorización. Bien, tu respuesta, por lo tanto, ¿qué va a ser ahí? Alternativa B, ¿sí? Alternativa B. Bien, me voy de una vez a lo que justamente me han pedido tanto. A ver, consulta, ¿hasta aquí todo bien? Cuéntame, por favor. Aquí ya, esta partecita me faltó explicar también en tu clase. Aquí lo estoy dando. Es un poquito trabajoso, sí, pero lo que más viene es esta, monoftongación, diptongación y palatización. Estos tres son los que más vienen. Sí, solo estos tres, recuérdalo. Bien, Silvestre, gracias. A ver, voy inmediatamente con qué. Me voy con relaciones semánticas. Uy, chavalita, lo estoy borrando. Me quedan 10 minutos. ¿Lo puedo borrar? Me quedan 8. A ver. Un favor, las señoritas que me dijeron, profesora, quiero que hable un poquito más de hiperonimia, hiponimia, vuélvelo a escribir para yo decir en esta me voy a explayar, ¿sí? Porque no me voy a explayar en todos. Creo que algunos sí logré explicarlo con mayor detalle en su momento. Por favor, escribe qué parte quieres que te explique más de relaciones semánticas. Vamos, vamos, te leo para yo poder aportar. Por ahí creo que leí hiperonimia, hiponimia. Si lo escribes, me ayudas para poder decir en qué. Ah, ya. Grace, gracias. Voy a empezar por ti por hiperonimia, ¿ya? Porque el tiempo me es corto. Entonces, vamos por aquí, mira. Voy a empezar por la hiperonimia, que es tu duda. A ver, permíteme. Cuando hablamos de relaciones semánticas, chicos, por ejemplo, hay personitas que dudamos hiperonimia, tenemos también hiponimia. A ver, propongo por aquí. Hay una relación semántica que se hace llamar hiperonimia. El otro se llama hiponimia. ¿Qué es esto? Yo quiero que tú tengas palabras clave. Lo voy a proponer así, ¿ya? Es como si este fuese el conjunto. De manera metafórica voy a ponerle género. Y es como si este fuese la especie. Ejemplo, ¿ya? Yo te voy a proponer. Si yo digo universidades, bueno, es un conjunto, es un grupo, hay universidad. De todas las universidades voy a nombrar a San Marcos. ¿Ves? Un tipo de universidad, ¿quién es? San Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Si en el examen de admisión a mí me preguntan, ¿qué relación hay de universidad a UNMSM? Tú vas a marcar hiperonimia, porque está empezando con quién. Siempre te vas a fijar de izquierda a derecha. Está empezando con esta, que es la más amplia, ¿no? La palabra que abarca más. Ahora, ¿y qué pasaría si ahora te preguntaran qué relación hay de uni a la palabra universidad? Ah, ya pues, profe. Si cambia, Universidad Nacional de Ingeniería, lógicamente acá me refiero. Otra vez, comienzo de izquierda a derecha. Empiezo por aquí.
A ver, chan, chan, chan. Tú dices, ah, pues profe, si empieza por aquí, este es el más pequeño. Si este es el pequeño, entonces, ¿qué voy a marcar en mi examen? Hiponimia. Aquí que marcabas hiper, ¿no? Porque universidad era el grande, ¿sí? Ahora, si viniera en el examen de admisión, viene, por ejemplo, permíteme, te proponen qué relación hay de uni a un NMSM a profesoras. Las dos que son tipos de universidades. Ah, ya. Entonces, la relación que yo voy a poner va a ser la relación llamada cohiponimia. ¿Qué significa cohiponimia? Relación entre hipónimos. ¿Sí? A ver, cuéntame, Grace, ¿me dejo entender en hiperonimia? ¿Sí? ¿Sí? Listo, muy bien. Ah, gracias, Claribet. Voy a explicar gracias a ti a Olonés. Por eso les pedía, ustedes escriben, yo lo hago en pizarra. A ver, me piden holonimia. Permítanme, por favor, yo lo voy a hacer aquí abajo. Antes de que se nos acabe el tiempo, me quedan ajustadamente unos minutos, pero vamos a aprovecharlo. Tengo por aquí holonimia, es el otro punto que me han pedido, y de repente te ha venido con meronimia. Te explico, ¿cuál es la diferencia? Muchos de los estudiantes confunden a este de aquí, este, con justamente los holónimos que están aquí. Pero hay una diferencia muy práctica. Mira, el holónimo viene a ser ¿qué cosa? Todo. ¿Y qué viene a ser el merónimo? La parte. Mira la gran diferencia. Este es todo y esta es parte. Yo te pregunto, ¿San Marcos es una parte de una universidad? No tiene sentido, ¿verdad? San Marcos es un tipo, eso es diferente. En cambio, cuando hablamos aquí, tú dices, si digo bicicleta, bicicleta es el todo. Una parte de la bicicleta, ¿quién es? Ah, profesora, yo quiero hablar del timón. Ya está. Timón es la parte. Entonces, cuando a ti te preguntan qué relación hay de bicicleta a timón, otra vez, de izquierda a derecha. Profe, como empezó por bicicleta, ¿tú qué vas a marcar? Holonimia, porque es el todo. ¿Ves? Ahora, si a ti te dijeran, por ejemplo, empezaran al revés, ¿no? Comienzan, por ejemplo, por la palabra timón. Empiezan con timón a bicicleta. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Ah, ya pues, profe, si empieza al revés, está empezando por el más pequeñito. Si empieza por el pequeño, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Qué es el timón? Como es la parte, yo marcaré en mi examen meronimia. ¿Ves? Y si ahora me dicen qué relación hay de timón a pedal, el pedal es una parte de la bicicleta. Entonces, como yo veo estos dos, yo digo, bueno, pues, si aquí era cohiponimia, relación entre hipónimos, acá se va a llamar comeronimia, relación entre merónimos, relación entre partes. ¿Sí? A ver, cuéntame, ¿me he dejado entender en ese punto? A ver, la 11, y ahorita voy, Rivera. A ver, cuéntame, ¿me dejé entender ahí? A ti, Claribel, gracias más bien por tu pregunta. Y mira, un minuto, la 11 por ahí me dijeron. Ya, la 11, vamos con la 11. Uy, 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 aquí. La 11 te dicen antonimia complementaria. ¿Qué es complementaria? Que un elemento excluya a otro. Por ejemplo, ¿cuál sería la 11 tu respuesta en este caso? Ah, no, perdón, la 11 es entorno lingüístico. Cuando te dicen entorno lingüístico, chicos, es que hay una palabra que ayuda a determinar el significado de otra. Por eso la alternativa es la C. ¿De acuerdo? Ahí es la C. Me voy con la respuesta del número 12. En el número 12 tú dices, profesora, ¿cuál sería la respuesta entonces en el 12? Simple, si te dicen complementario, uno excluye a otro. ¿Tú eres terrestre o eres alienígena? No pueden ser las dos cosas a la vez. La respuesta, la C. Número 13. Respuesta, ¿qué tipo de antonimia hay? Analízala, igual sigue saliendo la D. Está corroborado, no hay ningún problema. La 14 te preguntan por polisemia. Tiene que haber un rasgo en común. Rayado con rayado hay un término, hay una forma, ¿no?
La respuesta sería la C. Y por último, en la 15 te habla qué relación tienes de cancha a cancha y de coca a coca. Las dos son, todos son sustantivos, así que van a ser homonimias absolutas. Respuesta avión, si mal no recuerdo, sale por ahí. Bien, chicos, he corrido hasta decir basta. Ah, ya, los últimos cambios fonéticos. Sonorización, no te olvides, PTK cambia a BDG, o sea, cuando esta C va a sonar como una G, o cuando hicimos lupus a lobo, cuando cambia por una B, y en la aspiración, cuando la F ya no suena, se presenta, la F se aspira y solamente cambia a una H, ¿sí? La 10 ya te dieron la respuesta. Bien, chicos, me voy a otra clase, te agradezco un montón, nos vemos.